Déjenme pongo el cronómetro porque ya saben que sin cronómetro puedo ser un peligro para el tiempo en el que estemos aquí. Primera de Corintios 6, del 1 al 12, continúa con lo que vimos la semana pasada. Itamar, un favor, ¿te puedes prender estas? Es que de repente me... Gracias. Aunque sea poquito, de repente eh, no distingo las letras. Tienen un pastor bastante ciego, hay que decirlo, no veo bien. Y de repente con un poquito ya, pero con esto ya me hace muy bien. Primera de Corintios 10, los primeros pasajes, yo les decía, es un llamado del apóstol Pablo describiendo cuáles son los peligros que tiene, en este caso, los corintios, y hace un ejemplo hablando del pueblo de Israel. Todos los beneficios, todas las bendiciones que ellos recibieron, da una lista de ellos. Salieron, fueron liberados, estuvieron por el desierto, Dios les proveyó milagrosamente de comer, Dios hizo milagros, hizo maravillas. Pero también dice, todos ellos pecaron. Y hizo una mortandad tan grande el Señor, hizo una limpieza del pueblo, de manera que y creo que hicimos la cuenta, mayores de 20 años era un poco más allá de 1 millón de personas, 1.200.000 más o menos, y de esos, solo 2 entraron a la tierra prometida. Cuando uno ve este tipo de, de relatos de parte de, en la Biblia, les soy sincero, ¿no? De repente uno puede cuestionarse realmente, ay, es que Dios entonces es un Dios de amor, ¿sí o no? Y recuerdo que hace tiempo alguien muy cercano a mí me preguntó un día, ¿tú cómo corriges a tus hijos? ¿Qué usas? ¿Amor o de repente haces uso del castigo físico? Y la hermana le hace por aquí. ¿Cómo? ¿Qué se imaginan que uso yo? Las dos. De hecho, es que déjenme les digo una cosa. Yo le respondía a esta persona, yo le respondí, mira, cuando yo llego a ejercer el castigo físico a alguno de mis hijos, lo que me mueve es el amor. Digo, yo no hago diferencia entre, ay, es que le di 1 o 2 a mi hijo, a mi hija, porque fueron necios. Ah, porque tiene que dejar de ser, sí, pero lo hago por amor. Porque lo amo, tengo que castigarlo. Ojo, ¿eh? Y yo le decía, supongo que tú lo que crees es que si yo ejerzo un castigo físico, tú has de pensar que no dejo títere con cabeza. No. Le digo, porque una cosa es desquitar mi coraje con mi hijo, con mi hija, desatar mi enojo, y otra es corregirlo para que él no cometa los mismos errores, pero que probablemente necesitó una llamada de atención más fuerte. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros leemos historias como esta, como la que vimos hace 8 días, nosotros podemos pensar, ¿Dios nos ama sí o no? Y podemos llegar a dudar del amor de Dios. Pero la Biblia dice en el libro de Hebreos que el que ama a su hijo, lo disciplina, lo corrige. En otros pasajes dice que la espalda del niño está hecha la vara para la espalda de los niños. ¿De acuerdo? Pero la Biblia nos enseña este principio. Dios nos corrige y no nos corrige porque nos odie. Dios nos corrige porque nos ama. ¿De acuerdo? Y recuerdan, no sé si ustedes recuerdan, pero el rey David, Dios le dijo un día, porque él había cometido un pecado, ¿qué quieres? ¿Estar 3 días bajo mi castigo, en mis manos, o bajo tus enemigos? La respuesta del rey David fue, prefiero estar 3 días bajo tu castigo.
porque tú eres un Dios misericordioso y mis enemigos no. No pierdan de vista esto, porque eso hace que el castigo, en este caso, el castigo que nosotros podríamos ver negativo, podríamos ver como algo seguramente ofensivo, como que Dios no nos amara, todo eso en realidad no es así. Dios al que ama, corrige. Y para nosotros los padres, es un reto. ¿Por qué es un reto para nosotros los padres? Porque nosotros deberíamos hacer como Dios, nuestro Padre. Si ejercemos un castigo a nuestros hijos, debemos ir motivados por el amor. Y si amas a tu hijo, ¿le pegarás hasta que esté ahí tirado, desmayado? Seguramente no. Pero todo esto lo digo recordando lo que vimos la vez pasada. Dios ejerció un castigo al pueblo. Lo que veremos el día de hoy son cinco cosas que el pueblo hizo y por eso Dios los castigó de esa manera. 5 cosas. 5 cosas que para ti y para mí también deben ser cosas en las que debemos tener cuidado. Son 5 peligros que tú y yo corremos, que los corintios estaban corriendo. Esos 5 peligros fueron los que hicieron que el pueblo de Israel cayera, que el pueblo de Israel fuera disciplinado de esa forma. Y son 5 peligros de los cuales tú y yo debemos tener mucho cuidado. 5 cosas. Dice el versículo 6, primera cosa, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. La primera parte del versículo dice, todo esto sucedió como ejemplo para nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Para que tú y yo no tengamos pretexto y digamos, es que yo no sabía. Yo no sabía que si codiciaba, que si hacía, Dios me iba a castigar, yo no lo sabía. No. Está escrito en la Biblia para que tú y yo estemos conscientes del peligro que corremos cuando caemos en estos pecados. Versículo 11, fíjense por favor, si tú lees, comparas la primera frase, más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, compáralo con el versículo 11 y dice la primera frase, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿De acuerdo? El hecho de que estos pasajes estén dentro de esta misma declaración, en análisis bíblico, se enseña que esto es un recurso literario para dar énfasis a la enseñanza que se da. En este caso, ¿cuál es la enseñanza que quiere dar el apóstol Pablo? Las cosas que fueron dadas como ejemplo para nosotros. Ellos lo vivieron, es ejemplo para nosotros. Lo repite 2 veces. Ejemplo para ustedes y después versículo 11, ejemplo para ustedes. ¿Qué es lo que es ejemplo para nosotros? Todo lo que va a estar describiendo. Y la segunda parte de ese versículo dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y este es el primer peligro, la codicia. ¿Qué es la codicia? La codicia, de acuerdo al diccionario bíblico, la codicia es el deseo de tener algo. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en 1 Corintios 14:39, que dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Cuando dice procurad profetizar, se refiere a esto, al deseo de tener algo. Segunda cosa, el deseo desordenado de tener algo. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
Tercer cosa, el deseo excesivo de tener lo que le pertenece a otros. Eso es codicia. Y dice la Biblia, y no codiciéis, para que no codiciéis cosas malas como ellos codiciaron. ¿En qué momento en el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, perdón, en el desierto, una vez que salieron de Egipto, codiciaron? Si nos vamos a Hechos, perdón, no, Hechos no, Números 11 del 4 al 6, si no recuerdo mal, ya lo habíamos leído la semana pasada, pero lo leemos hoy. De nuevo dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo, ¿qué cosa? Un vivo deseo. Un vivo deseo. No solamente fue, ay, pues ojalá tengamos unos taquitos de... ¿Algo se le ha antojado de repente algo? Yo me acuerdo que tenía algunos años que no venía a Ciudad de México y el primer día que llegué iba con mi hermano me dijo, te invito a comer, pues bueno, ya sabe uno, ¿no? A la gorra ni quien le corra. Entonces voy con él y entramos a un 7-Eleven, si no recuerdo mal, pero yo puse un pie dentro de esta tienda y de verdad, no les miento, me vino a la cabeza panqué, Bimbo. Y entramos juntos y él no sé qué fue a comprar y yo me desvié. Y cuando llego a la parte de donde están los panqués, no, colchones, perdón, no eran panqués, eran colchones. Y ahí voy por los colchones y después volteo y veo unas donas, esas azucaradas, y después unas mantecadas. Y cuando yo regreso, mi hermano está formado para pagar y me dice, ¿a dónde fuiste? Y yo llegaba allí. Y me dijo, ¿te tienes muchas ganas? Y le soy sincero, yo no tenía muchas ganas. De hecho, en Barcelona nunca había yo pensado, ay, unos colchoncitos. No, pero solo fue poner un pie en esa tienda y sentir oh, quiero comer eso. Estos hombres tuvieron un vivo deseo. ¿Qué es lo que querían? ¿Qué es lo que querían? Dice, tuvo un vivo deseo. Y no solamente ellos, dice, y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Ojo, no era la primera vez que lloraban, volvieron a llorar. ¿Y por qué lloraban? Y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Si tú te fijas en el versículo, si puedes leer después en el contexto, ellos estaban renegando, de hecho el versículo 6 lo dice, estaban renegando de la provisión que Dios les estaba dando. Dios les había dado maná. Y cuando ellos dicen, necesitamos carne, queremos carne, ellos están despreciando el maná, el pan del cielo, provisto por Dios. Dice el versículo 6, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Ya no hay pescado. Ya no hay pescado en la dieta. Lo que es bastante notable es que dice que comíamos en Egipto de balde. Déjame decirte una cosa. Si tú empiezas a menospreciar las bendiciones de Dios, seguramente vas a voltear al mundo, a la vida que dejaste atrás, y vas a codiciar esa vida. Y no solamente vas a codiciar esa vida, te vas a olvidar cómo era de miserable tu vida sin Dios. Siempre es una regla. Cuando estamos dudando y estamos menospreciando las bendiciones de Dios, siempre nos olvidamos qué tan miserables éramos. Siempre. Que nuestra vida sin Dios no era una vida regalada. No lo era. No es el caso de ustedes, ¿eh? A lo mejor estoy hablando desconociendo y ustedes a lo mejor me van a decir, no, si yo era el rey del mambo, ¿no? Yo vivía muy bien durante mi vida antes de venir a Dios. No es mi caso.
Mi vida era una vida perdida, era una vida miserable, que no tenía paz, que no podía dormir, daba vueltas en la cama, hacía 3, 4 de la mañana, no me podía dormir, no tenía paz en mi corazón. No tenía paz. Y además de eso, muchísimas otras cosas que no me dejaban en paz. Y te soy sincero, a veces dudo y digo, ay Dios, y ahora tengo que, ay Dios, qué bien me divertía antes. No tenía que estar leyendo la Biblia. A veces caemos en esa trampa y nos olvidamos qué tan miserables éramos. Ellos dicen, comíamos el pan de balde. No comían el pescado de Egipto en balde. Eran esclavos. Eran esclavos, sometidos a explotación. Pero en ese momento, pues no, también añoran la carne. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Todo esto, toda esta lista de cosas, seguramente las comían en Egipto. Pero no están recordando que en Egipto eran esclavos. Y que están en el desierto y que Dios está milagrosamente proveyéndoles comida. La codicia nos lleva a perder el enfoque. Nos lleva a equivocarnos en las cosas que vemos. Ya les dije yo no veo. Si yo me quito esto, ni siquiera, de verdad, ni siquiera distingo los rasgos de la cara de Israel. Olvídense de la hermana Gloria o de Giovanna que está ahí atrás. De hecho, el Canelo ahorita que se acaba de asomar, nomás veo el bulto café. Sé que es el Canelo porque el Canelo hace guardia todo el día, no solamente los domingos, todo el día entre semanas. Si viene usted por aquí, va a encontrar al Canelo. De repente el hermano Benny se va a trabajar y yo llego y quienes me dan la bienvenida son el Canelo y el otro mechudo. Están ahí en la entrada. Pero solo reconozco eso. Cuando tú permites que la codicia entre en tu vida, es como si tú te quitaras los lentes. Ya no distingues, ya no ves. Te olvidas de cómo es la realidad de la vida. Te olvidas de cómo era tu vida sin Dios. Y entonces anhelas todo aquello que tenías en el mundo. En el caso del pueblo de Israel dice, y ahora nuestra alma se seca, pues nada hay sino este maná. Nada sino este maná ven nuestros ojos. Nada más vemos este maná. Y Dios estaba haciendo un milagro. De hecho, algunos que no creen en la Biblia dicen, es que ¿cómo es posible que te creas que tu Dios va a alimentar 1 millón de personas en el desierto? Eso no puede ocurrir. Así lo dicen, ¿eh? Y algunos de nosotros, pues es que no puedo explicarlo. Pues sí, fue un acto milagroso de Dios. No puedes explicar muchas de las cosas que la Biblia dice porque justo son un milagro. Y eso es lo que distingue a los milagros, que es una intervención directa de Dios rompiendo las reglas físicas de este mundo. Si tiene una explicación física, normalmente no es un milagro. Es una intervención de Dios, sí, pero no podemos catalogarlo como un milagro. Dicho es que, déjame te platico, que hay tú puedes creer que si tienes una esfera, tú la puedes recortar y de esa esfera volver a unir y formar 2 esferas con el mismo peso y el mismo tamaño que la original, de la original. O sea, tenía una, recorto de cierta manera y después, cuando pego de nuevo, tengo 2 esferas exactamente iguales a la original, en peso y en tamaño. ¿Puedes creer eso? No, don Benny dice,
No. Y supongo que la mayoría de ustedes no lo creen. Pues déjenme les digo que ese es un resultado que es cierto en matemáticas. La manera en la que se dice, es el teorema de Hahn-Banach que se llama, la manera coloquial de entenderlo es la siguiente. De un chícharo, tú puedes formar el sol. Lo recortas de cierta manera, vuelves a pegar y tú puedes formar el sol. Y es un teorema que es cierto. Es una verdad matemática. Para todos aquellos que creen y dicen que la ciencia todo se entiende, ¿no? No. Especialmente la matemática muchas veces va en contra de lo que yo como persona puedo creer y pensar. Muchas veces va en contra del sentido común. ¿Saben que por eso cuando yo veo en la Biblia que Dios hace milagros y demás, tampoco es que me sorprenda tanto? Cuando yo leí ese teorema y me lo explicaron, yo dije, wow. De ahí, para mí, no tengo ningún problema en creer que de 5 panes el Señor Jesucristo partió y alimentó a 5,000 personas. Pudo alimentar a muchísimas más. También he de aceptar que tienen un pastor raro que de repente se entera de estas cosas, pero es algo matemático, que la ciencia más dura, más complicada, y ya voy a sacar pecho, que es lo que hace que muchas de las cosas funcionen en este mundo, que es la matemática, dice cosas que nuestra intuición no necesariamente cree. Pero ya les digo yo, eso es cierto. Dice el versículo 6, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná de nuestros ojos. Tú puedes ver un milagro de Dios y Dios puede estar haciendo milagros en tu vida día con día y tú un día olvidarte que es un milagro. Déjame te digo, no anheles ver muchos milagros de Dios. No anheles ver muchos milagros de Dios. De hecho, tu anhelo debe estar en obedecer a Dios, en valorar lo que Dios te está dando el día de hoy. Y si tú ves con cuidado, seguramente Dios está haciendo muchísimos milagros en tu vida en este momento. Pero la codicia hizo que el pueblo se olvidara de esto. Salmo 106:14 dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Vuelvo a repetir, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, refiriéndose al pueblo. Esa codicia de tener quien nos diera esa comida. Números 11 del 31 al 34 dice, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar. Como ellos se quejaron de la provisión de Dios, del maná del cielo, entonces Dios les mandó codornices y trajo codornices del mar y la dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. ¿Cuántas codornices eran? No podría yo atreverme a dar una cifra, pero un día de camino, ¿cuánta distancia es? ¿Cuánto camina una persona en un día de camino? ¿Cuánto? ¿60 kilómetros? ¿Sí? A paso de hombre, ¿no? Mi papá decía así, mi papá era una persona de pueblo, mi papá decía, a paso de hombre es tanto. Si va una mujer, caminan más despacio, decía. Por eso le pregunto, a paso de hombre, eso es una expresión muy... 60 kilómetros. Pon que no seamos Superman para caminar 60 kilómetros, al menos una cuarta parte, 15 kilómetros. Alrededor del campamento, 15 kilómetros en todo alrededor. Es una distancia muy grande. Pues eso estaba lleno de codornices. Y dice, 2 codos sobre la faz de la tierra, 2 codos de altura. ¿Saben más o menos cuánto es un codo? Si la memoria no me falla, son como 45 centímetros. Un codo.
Es una medida del pueblo judío. Si son más o menos 45 centímetros, estamos hablando de 90 centímetros de altura. ¿Cómo cuánto será 90? Por acá, ¿no? Yo creo, ¿no? Más o menos. ¿Dónde? ¿Del florero de aquí? Gracias. Dice don Benny, del florero para abajo. Le creo. De ese tamaño, de esa altura, era la cantidad de codornices. Piensen de manera poco, no tan aventurada como 60 kilómetros. Piensen 15 kilómetros y así de alto. ¿Cuántas codornices había? Muchísimas. Vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Dios proveyó, sí, pero no solamente proveyó, dice el versículo 37. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. La palabra Kirot Hataba quiere decir literalmente sepulcros de apetito, sepulcros de hambre. Dios les proveyó codornices, pero también hizo una gran mortandad ese día, porque codiciaron de una manera desenfrenada, y esa codicia los llevó a menospreciar las bendiciones de Jehová. Por eso el apóstol Pablo dice, no codiciemos. Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Qué duro, ¿no? ¿Es malo codiciar la comida? Querían comer. ¿Es malo codiciar eso? ¿Tener comida? En principio no. ¿Cuál es el problema? Que menospreciaron la provisión de Dios. Ese fue el problema. Menospreciaron lo que Dios les había dado. Y eso es algo en lo que tú y yo debemos tener. Dios nos da, nos provee lo necesario, sí. Dios nos da lo que necesitamos, sí. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Pues depende, ¿no? ¿Quieres vivir como el rey Salomón? Pues a lo mejor todo lo otro no se te va a hacer lo necesario. ¿Cuál es la medida? El apóstol Pablo dijo, en abundancia, en escasez, estoy conforme con lo que tengo. El salmista dijo, Señor, no me des tanto para que no me olvide de ti. Señor, no me des poquito para que no reniegue de ti. Dame el pan necesario. ¿Cuál sería nuestra oración? Debemos, creo yo, la actitud más correcta seguramente es la del apóstol Pablo. Sé vivir con lo que tú me provees. Pero ojo, debemos tener mucho cuidado en no despreciar las bendiciones de Dios. Lo que Dios te está dando, dice la Biblia también en otro pasaje, contentos con lo que tenéis ahora, porque yo os dije, no te dejaré ni te desampararé. Sé y entiendo la sensación de que ves algo que no puedes llevarte a tu casa, que tú quisieras tenerlo y que no puedes adquirirlo. Sé lo que es esa sensación de frustración, de lo que quieras. Pero ¿sabes?
Tu actitud correcta en ese momento debe ser, si Dios no me lo da es por algo. Prefiero agradecer las bendiciones que Dios me está dando en este día. Éxodo 20:17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, no codiciarás. Deuteronomio 5:21 dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En estos dos pasajes da un mandamiento muy claro, no codiciarás. Cuando ellos codiciaron la comida que no tenían, cuando sintieron un vivo deseo por eso y cuando comenzaron a llorar y a lamentarse, cometieron un pecado, del cual Dios les había dicho, no codiciarás. Y ese pecado nos llevó a menospreciar la provisión de Dios, la bendición que Dios les estaba dando. Debemos tener mucho cuidado porque Dios nos ha dado muchas cosas y muchas de esas cosas seguramente no son bienes materiales. Debemos tener cuidado en no codiciar cosas que Dios no nos ha provisto. Y encima, además de tener cuidado con eso, debemos tener mucho cuidado en no menospreciar esas bendiciones de Dios. Debemos tener mucho cuidado. Santiago 1, 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Sabes qué será lo que Satanás use para seducirte a ti? Lo que anhela tu corazón. Eso es lo que Satanás usará. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno de nosotros es diferente. No tenemos los mismos anhelos, los mismos deseos. No los tenemos. A mí llévame a una tienda de estas comerciales y no me atrae tanto, ¿no? La camisa o el pantalón, no me atrae tanto. Pero llévame a un lugar donde hay gente que labra piedra, ahí sí me pierdo. Y me llevo una piedra de esas. Aunque igual no cuesten nada, para otros a lo mejor me animo a comprarla. Tenemos diferentes gustos. El problema no es de gustos. El problema es que no debo de menospreciar las bendiciones de Dios. No debo codiciar en extremo estas cosas. Segunda cosa, idolatría. Versículo 7 dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Segunda cosa, idolatría. El pueblo de Israel cayó en idolatría. La idolatría a la cual se hace referencia, la encontramos en Éxodo 31, del 1 al 20. No leeré este pasaje, es muy extenso, pero solamente te cuento rápidamente de qué habla. Dice la Biblia que cuando Moisés subió al monte, él no había bajado, habían pasado varios días y todo el pueblo dijo, ya se murió, no baja. Y entonces fueron con Aarón y le dijeron, Aarón, haznos dioses. ¿Y qué hizo Aarón? Denme todo el oro que puedan. Hizo un becerro de oro y empezaron a adorar ese becerro de oro. Eso fue lo que hicieron. El segundo mandamiento
Dice, Éxodo 24, Éxodo 25, también lo encuentras en Deuteronomio 5, 8 y 9, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ese era el mandamiento, no codiciarás. Pero el pueblo codició, no codiciarás, no adorarás otros dioses. Y el pueblo dijo, pues ya se fue aquel, no está. Haznos dioses, Aarón. Y Aarón les hizo dioses, les hizo un becerro de oro. Ahora, no solamente, déjame te digo, no solamente fue que Aarón haya hecho el becerro de oro y ellos estuvieron ahí cantándole al becerro y danzándole al becerro. No, no solamente fue eso. Dice el pasaje, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Fíjense cómo describe. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Cuando tú lees este pasaje, delante de ese ídolo, ¿qué hubo? Se sentó el pueblo a comer y a beber. ¿Qué hubo? Comida o borrachera. ¿Por qué sabemos que hubo borrachera? No lo dice ahí directamente. ¿De acuerdo? Pero cuando dice, se levantó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, leía un comentario que decía que esta expresión se levantó a jugar implica que el pueblo en realidad no solamente hizo una comida en honor al Dios, en honor a la estatua de oro, al becerro. En realidad hubo toda un desenfreno. Orgía, seguramente hubo una orgía. No solamente fue, pues vamos, el banquete es hoy a las 4 y todos de etiqueta vamos a comer. No, hubo desenfreno en esto. Eso es lo que implica la frase, y se levantó a jugar. Jugaban, a veces dice que había competencias. De hecho, de los Juegos Olímpicos que hablamos y los Juegos Sísmicos, eran competencias que servían para adorar a un Dios. No solamente había ese tipo de cosas, también había desenfreno y desenfreno sexual. Eso es lo que implica esta frase, y se levantó a jugar. A los ojos de Dios, la idolatría es un horrendo pecado. ¿Por qué? Porque cambia a un Dios vivo por un objeto. Cambia al Dios Todopoderoso por un objeto. Y le rinden adoración a ese Dios. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. En los ritos paganos, eso sí era un hecho. Los ritos paganos siempre estaban acompañados de desenfreno moral, de excesos, y seguramente, por eso es que dicen, seguramente el pueblo de Israel no solamente adoró a esa estatua, también se desenfrenó. Tercera cosa, fornicación. Versículo 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, ¿cuántos? 23,000. Aquí sí, a diferencia del versículo anterior que dice, y se levantó a jugar, no lo dice claramente, pero uno puede inferir que hubo cierto comportamiento sexual impropio. Aquí sí lo dice tal cual. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Con esa referencia de que cayeron en un día 23,000, nosotros podemos entender que el pasaje, el evento al cual se refiere, está en Números 25 del 1 al 9.
Ese es el pasaje al que hace referencia. Fíjate lo que dice en Números 25 del 1 al 9. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Quién aconsejó a los moabitas que hicieran esto? Fue Balaam. ¿De acuerdo? Por dinero. Dice el versículo 2. Las cuales, las moabitas, invitaban al pueblo, ¿a dónde? A los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. ¿Y qué pasó? Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí que un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjate el contraste, lo que está pasando. Moisés y todos los que temen a Dios, están llorando a la puerta del tabernáculo porque están dolidos por el pecado que hay en el pueblo, porque saben que están fallando a Dios, y viene este hombre con una madianita. Si pones atención, eso pasa en muchos lugares, pasa en muchas iglesias. Hay hermanos que con todo el corazón están buscando a Dios, les duele el pecado, y no falta alguien que se dice hermano, que viene y se deleita en su pecado y te lo pasa por enfrente. Debemos tener mucho cuidado. ¿Qué fue lo que ocurrió? Dice el versículo 7. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. La fornicación es una cuestión seria delante de Dios. Y es una cuestión que debe ser arreglada inmediatamente. ¿Recuerdan cuál era uno de los problemas de Corinto? ¿Recuerdan cuál era? Fornicación. Y hay alguien entre ustedes que en lugar ustedes de estar avergonzados, están orgullosos. Seguramente decían, mira, somos tan buenos que esas cosas son menores. Eso lo harán otros. Que se espanten aquellos que son persinados. Los fariseos. No, espérate. La cuestión de la fornicación es muy, muy delicada. Dios disciplinó al pueblo. Vieron aquel día 23,000, dice el apóstol Pablo, 24,000, dice la Biblia. Algunos creen que el apóstol Pablo dice 23,000 porque sigue una tradición judía que habla de 23,000. El punto es, hubo más de 20,000 muertos solamente por la fornicación del pueblo. 31:16 de este mismo pasaje de Números dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Hermanos, no normalicemos el pecado en nuestras vidas. No normalicemos el pecado dentro de la iglesia. No normalicemos eso. Todo lo contrario, cuidemos nuestros testimonios. Y cuando nosotros sepamos que hay una situación de pecado en la iglesia, no tardemos en arreglarlo. Porque es algo serio. Fornicación. Dios
se agrada de eso? Evidentemente que Dios no se agradó de eso. Y Dios castigó al pueblo. Y murieron aquel día, en aquella mortandad, 24,000. Este evento es tan importante dentro de la historia de Israel que se menciona varias veces en la Biblia. Por ejemplo, en Deuteronomio 4:3, en Salmos 106, 28 y 29, en Oseas 9:10. Son referencias a este hecho, a este evento que ocurrió. Y no son referencias de las cuales los profetas, los escritores de estos pasajes se sientan orgullosos. Todo lo contrario. Y este pasaje evidentemente es citado en Primera de Corintios. Debemos tener cuidado. La fornicación es algo que Dios castiga, que a Dios no le agrada. Número 4, tentar a Dios. La cuarta cosa es tentar a Dios. Dice el versículo 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron. ¿Y qué pasó? Y perecieron por las serpientes. Este evento también es muy claro en dónde lo podemos encontrar. El evento de las serpientes lo podemos encontrar en Números 21 del 4 al 9. Dice así, versículo 4, dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué pasó? Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Cuál fue el pecado? Primero, se desanimó el pueblo por el camino. Estas cosas son muy fuertes, ¿no? ¿Alguna vez te has desanimado en la vida cristiana? Yo me he desanimado, no quiero que pienses que yo siempre he sido, nunca he caído, siempre me levanto. A veces a mí me sorprenden esos predicadores que todo les sale bien. Yo te debo decir una cosa, soy un pobre ser humano que dudo, y de verdad he dudado más veces de mi Señor de las que te puedas imaginar. ¿Sabes qué es lo único que me sostiene y me consuela? Que Dios es un Dios que me perdona. Y que si yo pido perdón y corrijo mi senda, me da la oportunidad de continuar. Soy un ser humano, tengo temores, tengo miedos. Sí. ¿Me he desanimado? Por supuesto que me he desanimado. Y si tienes una duda, pregúntale a la mujer que está ahí atrás. Le puedes preguntar. No tengo problema. Porque yo no estoy aquí para darte una impresión de que yo soy un superhombre de fe. No lo soy. Me desanimo constantemente. No es pecado desanimarte. ¿Sabes cuál es el pecado? Menospreciar gracia de Dios y las bendiciones de Dios. Por eso debes tener mucho cuidado cuando te desanimas. ¿Estamos exentos de desanimarnos? No. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si estoy desanimado, tengo que levantarme. Tengo que cuidar de no menospreciar las bendiciones de Dios. Fíjate, y se desanimó el pueblo por el camino, ¿y qué hizo? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto
para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. ¿Decían la verdad al decir que no había pan ni agua? ¿No? ¿Por qué no? ¿Había agua? ¿Había agua? A ver, ¿había agua en el desierto? Sí, de la roca. Dios les proveía cada que necesitaban. Dios les dio agua de la roca. Tenían agua. Y te vuelvo a decir, el desánimo te puede llevar a esto, a no ver lo que Dios está haciendo. Había, o sea, ya ni la roca los iba siguiendo, dice. ¿Había agua? Sí. ¿Había pan? Sí, la provisión de Dios. Ah, pero fíjate, ¿qué dicen? ¿Qué dicen del pan? ¿Qué dicen del pan? Tan liviano. Ese es el equivalente. ¿Cuál te gusta más, el del Alecaroz o el de la tienda de la esquina? A mí el de la esquina. El de la esquina es mejor. El del Alecaroz está muy liviano, como que le soplaron, ¿no? El pan sabe rico, no digo que no, pero como que no llena, ¿no? ¿Había pan? Sí había pan. ¿Había agua? Sí había agua. ¿Sabes cuál es el problema? Que era algo que no les gustaba. Todos los días comer maná, es liviano, no. Necesito algo consistente. Ese es el problema. Pues no hay pan ni agua, dice, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Lo que están diciendo es, estamos fastidiados de las bendiciones de Dios. Estamos fastidiados de la provisión de Dios. Quiero algo más. Eso es lo que están diciendo. Y eso es de lo que tú y yo debemos tener cuidado. No menospreciar las bendiciones de Dios. No menospreciarlas. Dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Dios nos castiga cuando nosotros menospreciamos, tenemos en menos sus bendiciones. ¿Dios nos castiga? Sí. ¿Por qué? Regreso a Hebreos. Porque nos ama. Porque nos ama. Preocúpate si Dios no te castiga. Preocúpate. Porque seguramente ni siquiera eres hijo de Dios. Yo, de verdad, yo con el tiempo he aprendido que por eso, pues no me conviene ver al vecino que cambia de coche cada año y parece que todo va bien, porque digo, oye, a lo mejor este hombre no está muy bien con Dios. Por eso todo lo tiene regalado. Y no estoy diciendo que aquellos que tienen un buen salario ni demás no estén bien delante de Dios. No estoy diciendo eso. Pero debemos estar nosotros contentos con lo que tenemos ahora. Quinto y último. Murmuración, versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Leía un comentario que decía, la murmuración era el deporte nacional de Israel, especialmente en el desierto. Por eso es muy complicado que tú encuentres, a diferencia, por ejemplo, de las serpientes, es muy complicado que tú encuentres un evento al cual particularmente se haga referencia cuando dice, ni murmuréis. En los otros sí se encontró rápidamente. Fornicación, sí, el evento de Madián. ¿De acuerdo? Pero en este de murmurar, no es sencillo encontrar a qué evento se refiere. No es sencillo, porque murmuraban a cada rato. Entonces hay uno al que probablemente se refiera y es Números 14, 37 al 38.
Dice, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. El pasaje al que se refiere, el evento al que se refiere en esta ocasión es cuando Moisés envía a 12 espías y Josué y Caleb vuelven diciendo, la tierra es muy buena, vamos a tomarla. Y el resto dice, sí, la tierra es muy buena, pero hay unos gigantes que a ver quién los enfrenta. Son muy grandes. Y nosotros, hablando de langostas que les mencionamos en el pasaje anterior, decía, y nosotros somos como langostas delante de ellos. Hay hijos de Anac, gigantes. Los hijos de Anac, dice la Biblia, que se refería así a los gigantes, parece ser que era una raza de gigantes, y los gigantes parece ser que eran 2,30 m, 2,50 m de altura, cuanto menos. ¿Alguna vez has estado junto a alguien muy alto? Bueno, yo como soy chaparrito, un montón de gente son altos, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en Israel, ¿cuánto mide Israel? 1,85, sí. 1,85. Yo me subo ahí y ya llego al 1,80, pero no más allá. Hace mucho tiempo, cuando yo era joven y con poco peso, llegué a jugar básquetbol. Entonces imagínense, ¿no? Con mi tamaño. De hecho, yo era el más chaparrito de toda la liga. Solamente había uno que era de mi tamaño. Todos los demás eran más altos. Y yo estar parado junto a alguno de otro equipo, a algunos les llegaba casi al codo, ¿no? Eran unas bestias. Y yo chiquititas. No sé si te has encontrado con alguien muy alto. Los hijos de Anac, 2,50 más o menos. ¿A qué altura serán 2,50? Alguno de ustedes que sepa calcular. ¿Llegará al pilar aquel? 2,50 más o menos al pilar aquel. O ahí ya son 3 metros. No vayas a sacar el flexómetro porque entonces me muero. Nada más digo que calcules. Ya saqué, claro, ya dije yo, el flexómetro. Más o menos de ahí, ¿no? Si no recuerdo mal, Goliat medía eso, aproximadamente 2,50 m, cuando haces la conversión. 2,50. Imagínate tú y yo, bueno, yo con mi 1,66 de altura. ¿Tenían razón para temer esos hombres? Humanamente hablando, sí. No voy a decir que no. Tenían razón, evidentemente. De lo único que se olvidaban es que Dios les había dado esa tierra. Dios les había prometido esa tierra. Y ellos lo que hicieron fue decirles, no, está bien feo. No, está complicado, no podemos. Josué y Caleb dijeron, sí podemos. ¿Hay gigantes? Sí. Sí, podemos. ¿Por qué no vamos solos? Va Dios con nosotros. Fíjate, de nuevo te leo el versículo 37. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, su miedo era tanto que hablaron mal de la tierra. ¿Ahí es esa altura, 2,50? O sea, ¿ahí cuánto es? ¿2,5? 2,10. Ahí 2,10. Échenle 40 centímetros más. No es sencillo, ¿no? Ellos hablaron mal de la tierra y ellos murieron de plaga delante de Jehová. Una cosa es que reconozcas que tú no puedes y otra cosa es que digas, pues no puedo ni siquiera que Dios me ayude. Ese fue el problema del pueblo. Ese fue el problema de esos 10 testigos. 10 espías, perdón. Y eso me lleva a algo muy práctico. Que gracias a Dios, ustedes han sido testigos.
El otro día hablaba con la hermana Rosy y tenemos en este momento 9 misioneros a los que apoyamos cada mes. Gracias a Dios, Dios ha provisto. La hermana me decía, pero decidimos apoyar a 9 misioneros cuando había más personas en la iglesia. Y evidentemente más personas en la iglesia implican más ofrendas, más entradas, más promesas de fe. Me decía la hermana, pues no sé cómo, pero Dios siempre ha provisto todo. Y no solamente eso, yo platicaba con ella y le decía de, por ejemplo, las ofrendas que hemos enviado a algunos de los misioneros. Apenas el domingo pasado fue la última ofrenda que reunimos para las láminas. ¿Cuánto faltó de las láminas, me dijiste? 500 pesos. Y era una cantidad como de 7,000 y cacho, ¿no? 7,550. 8,200 era el total. Gracias. Y no quiero que entiendan que yo los menosprecio a todos ustedes. Yo no veo que en esta iglesia sea una iglesia de empresarios. Que les sobre el dinero y digan, bueno, venga, vamos a ver quién necesita. No, yo no veo eso. ¿Sabes qué es lo único que veo? Gente que es generosa, que ama a Dios. No les puedo contar cosas que ustedes no viven. Si ustedes confían en Dios, Dios hace cosas que probablemente con nuestras fuerzas no podríamos. Hasta ahora Dios ha provisto. Y eso a mí me da gusto, ¿eh? Y ya estoy pensando, ¿y qué más vamos a hacer, no? Con todo, ya sé, les decía la otra vez, a lo mejor un día me van a decir, ya, no más. Estoy pensando qué más vamos a hacer. ¿Por qué? Porque, no sé a ustedes, pero si ves que Dios actúa, pues se te antoja ver más cosas que Dios haga. Déjame te digo una cosa, Dios tiene un brazo fuerte el día de hoy. No mañana, no ayer, este día. Y ese fue el pecado de esos hombres. Dijeron, no podemos, y menospreciaron el poder de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Los castigó. Los castigó por murmurar. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Cuando dice y perecieron por el destructor, leía que hay una tradición judía que dice que había un ángel encargado de matar, de acabar con aquellos que no estaban haciendo la voluntad de Dios. A eso es a lo que se refieren con el destructor. Pero fíjate, en estos pasajes en especial dice las plagas. Hay tantas cosas que pueden ocurrir en nuestra vida a través de las cuales Dios puede castigarnos. 5 cosas de las cuales tú y yo debemos tener cuidado. Por favor, no caigas en el engaño de pensar que Dios nos ama y Dios no nos disciplina porque nos ama. No, Dios nos ama y porque nos ama, nos disciplina. Debemos tener cuidado. Dice la Biblia también en otro pasaje, Dios no puede ser burlado. El pastor sí. Al pastor le puedes decir, echar una trola, dicen, un cuento, y ¿sabes qué? Yo te voy a creer. ¿Sabes por qué te voy a creer? Porque no tengo de otra. Tengo que creerte si me dices algo. Eso sí, también tengo un defecto. De repente soy medio desconfiado. Pero en principio yo tengo que creerte. Pero ¿sabes? A quien no le vas a poder engañar es a Dios. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu levantarte, tu acostarte. Y también conoce el mío. También he de decirlo. Y a lo mejor yo te puedo engañar a ti y aquí estar muy piadoso y fuera de este lugar puedo yo cometer pecados que lo único que hagan sea alejarme de Dios
traer la ira de Dios hacia mi vida. Estas 5 cosas fueron muy serias para el pueblo. Y déjame te digo, estas 5 cosas fueron una constante a lo largo de todo el desierto y no solamente en el desierto. Por estas cosas también es que fueron ellos destruidos y llevados a otros pueblos. Parece ser que hasta entonces fue que medio entendieron. Y se hicieron muy radicales. Y dice la Biblia, el Señor Jesús dice, diezman la menta y el eneldo, o sea, escrupulosos, y se olvidaron de la misericordia. Debemos tener cuidado en no caer en estos 5 peligros para no tener consecuencias. Y déjame te digo, se me pasó leerte el último versículo, y el último versículo, que ahora lo encuentro, dice, el 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Debemos tener cuidado con estas 5 cosas? Sí. Debemos siempre estar alertas. Y la constante en la mayoría de estas 5 cosas, no sé si lo notaste, fue que estas cosas propiciaban que ellos menospreciaran las bendiciones de Dios. No menosprecies las bendiciones de Dios. No menosprecies, no tengas en menos lo que Dios ha hecho por ti. Porque cuando el pueblo menospreció lo que Dios hizo, automáticamente se encendió la ira de Dios contra ellos. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Padre, gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Nos has rescatado del pecado, Señor. Así como sacaste al pueblo de Egipto, a nosotros nos has rescatado del pecado, de nuestra vana manera de vivir. Gracias por eso, Señor. Gracias porque cada día nosotros vemos tu amor, vemos tus bendiciones, vemos tus maravillas, la provisión a cada uno de nosotros. Al igual, Padre, que el pueblo lo veía. Padre, cuida nuestros pies, cuida nuestras mentes, cuida nuestra vista, cuida nuestras manos, Señor. Sobre toda cosa, Señor, cuida nuestro corazón. Padre, probablemente el pueblo tenía excusa. Ellos no veían ejemplos, pero nosotros no tenemos excusa. Y para que menos excusas tuviéramos, el apóstol Pablo lo dijo, que todo eso fue escrito para nuestro ejemplo, para que tengamos cuidado, para que vivamos de manera correcta. Padre, ten misericordia de nosotros. Cuida nuestros pies de caer, cuida nuestros pies de resbalar, Señor. Libra, Señor, nuestras almas del desánimo. Perdona, Señor, porque constantemente nos desanimamos. Perdónanos, Señor, si hemos tenido en menos tus bendiciones, Padre. Padre, porque todos los días vemos tu provisión, vemos tu amor, vemos maravillas tuyas, Señor, pero también hemos de reconocer que a veces, Padre, las menospreciamos. Perdónanos por eso. Que tu ira, Señor, no se encienda sobre nosotros. Todo lo contrario, Señor. Que nuestro corazón se detenga, se reconcilie contigo y te dé la honra y la gloria debida a tu nombre. Gracias, Señor, porque tú has hecho maravillas con nosotros. Y yo sé, Señor, que muchas veces nosotros no alcanzamos a percibir lo grande que es tu obra, Señor. Las cosas tan grandes que tú estás haciendo por nosotros. Señor, pero yo sé que tú un día, Padre, nos mostrarás
todo lo que ocurre a nuestro alrededor, por ti, para nuestro cuidado, para nuestra protección, para nuestra provisión. Permite, Padre, que no esperemos hasta ese día para amar tu provisión, para amar tu misericordia y tu obra en nuestras vidas. Líbranos, Señor, de esos 5 errores, de esas 5 actitudes que hicieron tropezar al pueblo. Y que procuremos, Padre, lo que hizo el apóstol Pablo, correr de tal manera que obtengamos el premio, Señor. Padre, y que no sea solamente para ser mejor que los que tenemos al lado, que no sea solamente para decir Bethesda es la mejor iglesia, que no sea por eso, Señor. Que sea solamente para honrarte y glorificarte a ti, Señor. Cuida nuestras vidas de pecado. Cuida nuestros corazones de hacer cosas que enciendan tu ira. Cuídanos, Señor, de menospreciarte. Y perdona, Señor, nuestros corazones. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque sin ti no somos nada. Bendice cada uno de los corazones de mis hermanos, sus vidas, Señor. Alienta, Padre, a mis hermanos que están desalentados, aquellos que pasan por dificultades, por problemas, por enfermedad. Fortalécelos, Señor. Fortalece su fe, fortalece su ánimo. Y haznos un instrumento útil en tus manos para llevar tu honra y tu gloria a aquellos que nos rodean. Y también, Señor, hasta lo último de la tierra. No anhelamos otra cosa, Señor. No queremos algo menor que eso. Queremos ser instrumentos útiles en tus manos, Señor. Queremos ir a todas las naciones. Permite, Señor, que no sea solamente un deseo de lo más profundo de nuestra boca, Señor. Que sea un deseo de lo más profundo de nuestro corazón. Padre, que estemos dispuestos a pagar el precio. Tómate la honra y tómate la gloria. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios les